Nuestro más antiguo barrio nace en la época misma de la fundación de Andes. Pedro Antonio Restrepo Escobar, en uno de sus diarios, escribió: se convino en fundar un pueblo en donde hoy existe, erigiéndose en la orilla izquierda del río San Juan y en la quebrada llamada entonces Los Andes y hoy Chaparrala, tomando una parte a la derecha de dicha quebrada y otra parte a la izquierda, abrazando en esta un globo de terreno llamado San Pedro. En el barrio San Pedro se trazó la calle que, pasando por la orilla izquierda de la quebrada, conduce a las fracciones de Quebrada Arriba y Tapartú. El barrio no tenía agua potable, la que llegaba era sumamente sucia. Por esto, la comunidad y su párroco se unieron para enviar memoriales a la gobernación y a las entidades de servicio para que les ayudaran a solucionar el problema. Más tarde, en la parte alta del barrio, Acua Antioquia construyó los tanques de purificación que llevaron agua limpia a todo el municipio. Anteriormente, San Pedro recibía el nombre de fracción, que era un nombre con el que se designaba lo que luego se llamó corregimiento. San Pedro creció simultáneamente con el centro de Andes, y cuando se funda Andes, en la parte central y más plana del municipio, San Pedro recibe un terreno propicio también para urbanizar y crear un pequeño parque, en cuyo centro fue colocada la estatua de la Madre, construida el 14 de abril de 1940. Pero tanto las bases de este como el parque han tenido varias reformas y remodelaciones. Antes funcionó allí una pila de agua que fue llenada con tierra y sembraron un jardín. El monumento de San Pedro es un monumento hecho en cemento vaciado. Fue inaugurado en 1940 por la Sociedad de Mejoras Públicas como homenaje a la Madre. Y en esa misma época se estableció que en Andes no se celebraría el Día de la Madre el segundo domingo de mayo, sino el último. San Pedro se convierte en una zona de expansión urbana y crece. Y a mediados de los años 30 más o menos ya se vio la necesidad de crear esa plaza y de crear su iglesia, que originalmente es una iglesia humilde de tapia y teja de barro, que se cayó en el año 49. Entonces vino un párroco muy dinámico, apellido Valencia, que la reconstruyó y se inauguró en 1960. Entonces el templo de San Pedro tiene una historia también muy interesante. Posteriormente, muchos años después, año 1942, se abrió lo que se denominó la Avenida Eugenio Quintero, que recibe su nombre en honor al ingeniero civil que realizó ese trazado, y el de la vía Andes Jardín, que se inaugura en ese mismo año. San Pedro es un barrio muy importante y el más antiguo de Andes. Este es un punto de encuentro entre la parte central y la parte rural del municipio, ya que por él se pasaba a Tapartó y a la Quebrada Arriba. El Hogar Infantil Payasos fue fundado en 1978. Fue una institución que creó el Instituto de Bienestar Familiar para el cuidado y control de los niños de preescolar, muy cuestionado por siempre funcionar al lado de la Inspección de Policías, llamado antes CAI, Centro de Atención Infantil. El barrio San Pedro pasó de zona residencial a zona rosa a finales de los años 90, donde San Pedro se postuló como zona rosa y zona comercial del municipio. Esta zona se creó con el fin de imitar las zonas de las grandes ciudades, como por ejemplo Medellín o Cali. Se vuelve un barrio que pasa de tener una vocación residencial y comercial a un barrio con una vocación de rumba. La rumba de Andes, yo diría que el suroeste empieza a tomar como epicentro el barrio San Pedro, y San Pedro toma una dinámica distinta, pero se da a comienzos del siglo XX. Es un fenómeno muy importante en San Pedro y en Andes, ¿no? Y el nombre de zona rosa pues se le pone porque una manera de imitar las zonas rosas de las ciudades, Bogotá, Cali, Medellín, tienen sus zonas rosas. Y entonces aquí pues parece que nos dio también el prurito de llamarlo zona rosa, pero sí es un proceso muy fuerte de transformación del Parque de San Pedro y sus alrededores. Un proceso de cambio que se da a partir de 1999 más o menos. En el barrio San Pedro quedan muy pocas de las tradicionales familias que lo poblaron y lo hicieron grande. La mayoría de sus habitantes actuales son foráneos, pero han aprendido a querer el barrio, se han integrado y se han unido en búsqueda de un mejor bienestar comunitario y progreso del barrio. Vea, esto riesito, ¿eh?
era una cancha de fútbol. Ahí jugábamos nosotros. Aquí había un sacerdote de apellido Obando. Y él nos traía equipitos de Medellín, de fútbol, para que nosotros jugáramos en esa canchita. Eso era una época muy bonita, que yo recuerde pues. Porque aquí había unas casas coloniales muy bonitas, en San Pedro y lo mismo que en la plaza. Pero todo, pues, los rehenes, todo, fueron edificando pisos, edificios de 4, 5 y 6 pisos, ¿entiendes? Hasta quitaron mucho la visibilidad, ¿entiendes? Por ejemplo, los paisajes, aquí veíamos nosotros todos los paisajes, ¿entiendes? Aquí no había ciertos momentos, no había, ¿entiendes? Pero visitaba por allá. San Pedro es, pues, gracias a sus habitantes, el barrio más grande y adelantado del municipio de Andes, un núcleo social con identidad propia, con un gran sentido de identidad y pertenencia. Pero San Pedro no deja de crecer, paulatinamente se extiende hacia las afueras.